Cuando mi hijo me gritó que solo estorbaba, cambié mi testamento esa misma noche. ¿Alguna vez han sentido que su mundo se derrumba con una sola frase? Yo lo viví. Era una noche como cualquier otra, o eso pensaba, hasta que mi propio hijo, el ser humano al que dediqué 30 años de mi vida, me miró directamente a los ojos y me gritó con una frialdad que jamás olvidaré. Solo estorbas en mi vida, papá. Ojalá pudieras desaparecer de una vez. ¿Saben qué se siente cuando las palabras de tu hijo se clavan como dagas en el corazón? ¿Pueden imaginar el silencio ensordecedor que siguió a esas palabras? Yo me quedé ahí, inmóvil, sintiendo como si 30 años de amor, sacrificio y dedicación se evaporaran en el aire como humo. Pero ¿saben qué hice esa misma noche? Cuando el reloj marcaba las 2 de la madrugada y no podía dormir del dolor que sentía en el pecho, abrí mi computadora, busqué los documentos de mi testamento y lo cambié completamente. Si están viendo esto desde su celular, por favor toquen la pantalla hacia arriba. Eso ayuda muchísimo a que este video llegue a más personas que necesitan escuchar esta historia. ¿De qué país nos están viendo? ¿Qué hora es ahí donde están? Déjenlo en los comentarios porque me encanta saber que hay personas de todo el mundo que entienden que las palabras tienen poder, que tienen consecuencias reales. Hoy voy a contarles una historia que cambiará la forma en que ven las relaciones familiares para siempre. Esta no es una historia inventada, no es ficción. Esta es mi vida, mi dolor, mi decisión. Y si conocen a alguien que necesita escuchar esto, compartan este video con esa persona, porque a veces necesitamos que otros nos despierten a la realidad. La noche que cambió todo. Todo comenzó con algo tan simple como una discusión sobre la televisión. ¿Pueden creer eso? 30 años de relación padre-hijo destruidos por una discusión sobre qué programa ver. Pero la verdad es que no se trataba realmente de la televisión, ¿verdad? Nunca se trata de la cosa pequeña que detona la explosión. Se trata de años de pequeños desprecios acumulados, de faltas de respeto que uno va tragando pensando que es normal, que es parte de la vida familiar. Mi hijo tenía 30 años. 30 años. No era un adolescente rebelde, no era un niño berrinchudo. Era un hombre adulto que vivía en mi casa, que comía de mi refrigerador, que usaba mi internet, que manejaba el carro que yo pagué. Y cuando le pedí, con todo el respeto del mundo, si podíamos cambiar de canal porque quería ver las noticias, él explotó. ¿Saben lo que me duele más? No fueron solo las palabras, fue la manera en que me miró, como si yo fuera un estorbo, como si mi existencia en mi propia casa fuera una molestia para él. ¿Cómo llegamos a ese punto? ¿En qué momento un padre se convierte en el enemigo de su propio hijo? Durante años yo había justificado su comportamiento. Está estresado por el trabajo, me decía a mí mismo. Está pasando por una etapa difícil, ya madurará. Pero esa noche, cuando me gritó que solo estorbaba su vida, me di cuenta de que había estado viviendo una mentira. Mi hijo no me respetaba. Y lo peor de todo es que yo había permitido que llegáramos a ese punto. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez por qué aceptamos de nuestros hijos comportamientos que jamás aceptaríamos de un extraño? Si un desconocido en la calle me hubiera dicho esas palabras, yo habría seguido mi camino sin darle importancia. Pero cuando es tu propio hijo, cada palabra se convierte en una bala que atraviesa directamente el corazón. Después de que él salió azotando la puerta, me quedé sentado en mi sala, en la misma silla donde lo había arrullado cuando era bebé, en la misma silla donde lo había ayudado con su tarea cuando era niño, en la misma silla donde habíamos visto películas juntos cuando era adolescente, y lloré. Lloré como no había llorado desde la muerte de mi esposa. ¿Saben por qué lloré? No solo por las palabras. Lloré porque me di cuenta de que había perdido a mi hijo hace mucho tiempo. Y yo había estado demasiado ciego para verlo. Lloré porque entendí que todo el amor que le había dado, todos los sacrificios que había hecho por él, no habían servido para criar a un hombre que me respetara. Esa noche, mientras caminaba por la casa vacía, me hice preguntas que nunca pensé que tendría que hacerme. ¿Qué clase de padre fui? ¿Dónde me equivoqué? ¿Cómo pude permitir que mi hijo creciera pensando que podía tratarme de esa manera? Pero también me hice otra pregunta más importante. ¿Por qué tengo que aceptar esto? A las 2 de la madrugada, cuando todo estaba en silencio y solo se escuchaba el tic-tac del reloj de la cocina, tomé una decisión. Abrí mi computadora, busqué los documentos de mi testamento y comencé a hacer cambios. No lo hice por venganza, lo hice por dignidad. ¿Ustedes creen que un padre que ha trabajado toda su vida para dejarle algo a sus hijos debería aceptar cualquier tipo de trato? ¿Creen que el amor incondicional significa permitir que te pisoteen? Esa noche entendí que había una diferencia enorme entre amar incondicionalmente y permitir que me faltaran al respeto. Mientras cambiaba los documentos, recordé cada sacrificio que había hecho. Recordé las noches sin dormir cuando él estaba enfermo. Recordé los trabajos extra que tomé para pagarle la universidad. Recordé cómo vendí mi carro para comprarle el suyo. Recordé cómo cancelé vacaciones para darle dinero cuando lo necesitaba. Y me pregunté,
¿Todo eso valía tan poco para él que podía tratarme como un estorbo? La decisión no fue fácil. Cada vez que borraba su nombre de un documento, sentía como si estuviera borrando 30 años de mi vida, pero también sentía algo que no había sentido en mucho tiempo: respeto por mí mismo. Por primera vez en años, estaba defendiendo mi dignidad. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto? Que tuve que llegar a los 65 años para aprender que merezco respeto, incluso de mis propios hijos, que tuve que experimentar el dolor más profundo que puede sentir un padre para entender que el amor propio no es egoísmo. Las consecuencias inesperadas. Durante las siguientes semanas, mi hijo actuó como si nada hubiera pasado. ¿Pueden creer eso? Para él, gritarle a su padre que solo estorbaba era tan normal que ni siquiera sintió la necesidad de disculparse. Seguía llegando a la casa, abriendo el refrigerador, usando mis cosas, como si tuviera todo el derecho del mundo a hacerlo después de haberme humillado de esa manera. Pero yo había cambiado. Ya no era el mismo hombre que aceptaba cualquier cosa por mantener la paz familiar. Cada vez que lo veía actuar con esa naturalidad, me confirmaba que había tomado la decisión correcta. ¿Cómo puede alguien ser tan inconsciente del daño que causó? ¿Cómo puede dormir tranquilo después de destrozar el corazón de su padre? La primera persona en enterarse del cambio en mi testamento fue mi hermana. Ella vino a visitarme un domingo, como siempre hacía, y notó que algo era diferente en mí. «Te ves más tranquilo», me dijo. Y tenía razón. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía en paz conmigo mismo. Cuando le conté lo que había pasado y lo que había hecho, su reacción me sorprendió. Esperaba que me regañara, que me dijera que estaba siendo demasiado drástico. Pero en lugar de eso, me abrazó y me dijo: «Ya era hora de que te defendieras». ¿Saben qué significa eso? Significa que mi propia hermana había estado viendo cómo mi hijo me faltaba al respeto y había estado esperando a que yo reaccionara. ¿Cuántas personas en nuestras vidas ven cómo nos maltratan y no dicen nada porque piensan que es asunto de familia? ¿Cuántas veces permitimos que nos pisoteen porque creemos que es normal en las relaciones familiares? Mi hermana me contó cosas que yo no sabía. Me dijo que mi hijo había hablado mal de mí con otros familiares, que había dicho que yo era anticuado y molesto, que había comentado que estaba esperando a que yo muriera para poder hacer lo que quisiera con la casa. ¿Pueden imaginar cómo se siente un padre al escuchar eso? ¿Pueden entender el dolor de saber que tu propio hijo está esperando tu muerte? Pero ¿saben qué fue lo que más me dolió de todo lo que me contó mi hermana? Me dijo que cuando otros familiares lo defendían, cuando le decían que me tratara mejor, él respondía: «Mi papá me aguanta todo porque sabe que soy lo único que tiene». ¿Pueden creer esa arrogancia? ¿Pueden entender cómo alguien puede ser tan cruel? En ese momento entendí que mi hijo no solo no me respetaba, sino que me tenía lástima. Pensaba que yo era tan patético, tan desesperado por su amor, que iba a aguantar cualquier cosa que me hiciera. Y lo peor es que tenía razón. Hasta esa noche, hasta esas palabras que me despertaron, yo había estado aguantando todo. Decidí que era hora de que él supiera lo que había hecho. No se lo dije directamente. En lugar de eso, dejé los documentos del Nuevo Testamento en mi escritorio, donde él pudiera verlos accidentalmente, cuando viniera a pedirme dinero, como siempre hacía. ¿Saben cuál fue su reacción cuando encontró los documentos? No fue de arrepentimiento, no fue de reflexión, fue de furia. Vino a buscarme gritando: «¿Cómo puedes hacer esto? Soy tu hijo». Y yo le respondí con una calma que no sabía que tenía: «Exactamente, eres mi hijo, y mira cómo me tratas». Esa conversación fue reveladora. Por primera vez, mi hijo se dio cuenta de que sus acciones tenían consecuencias reales. Por primera vez, entendió que el respeto no se da por obligación, sino que se gana. Pero, ¿saben qué fue lo más triste? Que su primera preocupación no fue el daño que me había causado, sino el dinero que iba a perder. «Papá, yo no hablaba en serio cuando dije eso», me dijo. Estaba enojado. ¿Pueden creer esa justificación? Como si la ira fuera una excusa para destrozar el corazón de tu padre. ¿Cuántas veces usamos la frase «estaba enojado» para justificar comportamientos que jamás deberíamos tener? Le expliqué que las palabras no se pueden deshacer, que el daño ya estaba hecho, que durante 30 años yo había estado esperando que madurara, que aprendiera a respetarme, y que esa noche me había demostrado que nunca iba a pasar. ¿Saben qué me respondió? «Pero yo te quiero, papá», como si el cariño fuera suficiente para justificar la falta de respeto. ¿Ustedes creen que alguien que te quiere de verdad puede decirte que solo estorbas en su vida? ¿Creen que alguien que te ama puede tratarte como si fueras invisible, como si tus sentimientos no importaran? Yo ya no lo creo. La noticia del cambio en mi testamento se extendió por toda la familia. Algunos me apoyaron, otros me criticaron. Mis sobrinos, que siempre habían sido respetuosos conmigo, de repente se volvieron más cariñosos, más atentos. ¿Casualidad?
No lo creo. Pero al menos ellos habían demostrado durante años que me valoraban como persona, no solo como una fuente de herencia futura. Mi hijo comenzó a intentar arreglar las cosas, pero sus intentos eran superficiales, calculados. De repente se acordaba de llamarme, de preguntarme cómo estaba, de invitarme a almorzar. Pero yo podía ver a través de su actuación. No era arrepentimiento genuino, era pánico por las consecuencias de sus acciones. ¿Saben cómo puedes distinguir entre arrepentimiento real y arrepentimiento fingido? El arrepentimiento real viene acompañado de cambios de comportamiento, de reflexión profunda, de un entendimiento genuino del daño causado. El arrepentimiento fingido viene acompañado de excusas, de intentos de minimizar el daño, de urgencia por arreglar las cosas rápidamente. Reflexiones y aprendizados. Durante los meses que siguieron a esa noche, tuve mucho tiempo para reflexionar sobre lo que había pasado. Me hice preguntas difíciles sobre mi papel como padre, sobre las decisiones que había tomado, sobre los patrones que había permitido que se establecieran en nuestra relación. ¿Saben cuál fue la pregunta más difícil que me hice? ¿Fui yo quien creó este monstruo? ¿Fui yo quien, con mi amor incondicional malentendido, le enseñé a mi hijo que podía tratarme de cualquier manera sin consecuencias? La respuesta fue dolorosa pero necesaria. Sí, en parte, sí fui yo. Durante años, había justificado su comportamiento irrespetuoso como carácter fuerte o personalidad independiente. Había aceptado sus faltas de respeto pensando que era mejor mantener la paz que confrontar los problemas. Había priorizado tener una relación con él, aunque fuera tóxica, que no tener ninguna relación. Pero ¿saben qué entendí? Que al no establecer límites claros, al no exigir respeto, yo le había enseñado que mi dignidad no tenía valor. Le había mostrado que podía pisotearme sin consecuencias. Y un hijo que aprende que puede faltar al respeto a su padre, aprenderá que puede faltar al respeto a cualquier persona. ¿Cuántos padres están cometiendo el mismo error que yo cometí? ¿Cuántos están confundiendo amor incondicional con permitir cualquier comportamiento? El amor incondicional no significa aceptar faltas de respeto. Significa amar a pesar de los defectos, pero también significa enseñar lo que está bien y lo que está mal. Pensé mucho en las palabras que mi hijo me había dicho. Solo estorbas en mi vida. ¿Saben qué es lo más terrible de esas palabras? Que revelaron lo que él realmente pensaba de mí. No fueron dichas en un momento de ira ciega. Fueron la expresión cruda de sus sentimientos reales hacia mí. ¿Cómo puede un hijo llegar a ver a su padre como un estorbo? ¿En qué momento perdí mi lugar de respeto en su vida? Creo que fue un proceso gradual. Cada vez que acepté una falta de respeto menor, cada vez que justifiqué su comportamiento, cada vez que prioricé su comodidad sobre mi dignidad, estaba perdiendo un poco más de su respeto. Los padres tenemos una tendencia a sacrificarnos por nuestros hijos, y eso está bien. Pero cuando el sacrificio se convierte en autodestrucción, cuando el amor se convierte en permitir que nos pisoteen, creo que es cuando perdemos de vista que también somos seres humanos dignos de respeto. ¿Ustedes creen que merecemos respeto solo cuando somos jóvenes, solo cuando somos productivos, solo cuando somos útiles? ¿O creen que merecemos respeto simplemente por ser seres humanos, independientemente de nuestra edad o nuestras circunstancias? Mi hijo había llegado a verme como alguien que había cumplido su función y que ahora solo estaba en el camino, como un mueble viejo que ocupaba espacio en la casa, y yo, sin darme cuenta, había aceptado ese papel. Había aceptado ser invisible, ser ignorado, ser tratado como algo sin importancia. Pero esa noche, cuando cambié mi testamento, no solo estaba cambiando documentos legales, estaba reclamando mi dignidad. Estaba diciéndole al mundo, y diciéndome a mí mismo, que tengo valor, que merezco respeto, que no soy un estorbo en la vida de nadie. ¿Saben qué fue lo más liberador de todo ese proceso? Darme cuenta de que no necesitaba la aprobación de mi hijo para sentirme valioso. Durante años había dependido de su cariño, de su atención, de su reconocimiento para sentirme como un buen padre. Pero esa noche entendí que el valor de una persona no depende de cómo otros la traten. La decisión de cambiar mi testamento no fue solo sobre dinero, fue sobre enviar un mensaje claro. Las acciones tienen consecuencias. Las palabras tienen poder, y el respeto no es opcional en ninguna relación, ni siquiera en las familiares. ¿Creen que fue la decisión correcta? ¿Creen que fui demasiado drástico? Honestamente, algunos días lo dudo. Algunos días me pregunto si debería haber dado más oportunidades, si debería haber tratado de hablar más antes de tomar esa decisión tan definitiva. Pero entonces recuerdo esas palabras, solo estorbas en mi vida. Y recuerdo años de faltas de respeto acumuladas. Y recuerdo que mi dignidad tiene valor. Y sé que, aunque fue doloroso, fue necesario. ¿Ustedes han tenido que tomar decisiones difíciles para proteger su dignidad? ¿Han tenido que alejarse de personas que aman pero que no los respetan?
Es una de las decisiones más difíciles que podemos tomar, pero a veces es la única manera de recuperar nuestro valor propio. Ahora, varios meses después, puedo decir que mi relación con mi hijo está en un lugar diferente. No estoy seguro de si es mejor o peor, pero definitivamente es más honesta. Él sabe que sus acciones tienen consecuencias, y yo sé que merezco respeto. ¿Habrá reconciliación? No lo sé. Depende de si él puede entender realmente el daño que causó, de si puede cambiar genuinamente su actitud hacia mí. Pero ya no estoy desesperado por su aprobación. Ya no estoy dispuesto a aceptar cualquier cosa solo por mantener una relación. ¿Saben qué es lo más importante que he aprendido de todo esto? Que nunca es demasiado tarde para reclamar tu dignidad. Que nunca es demasiado tarde para establecer límites, que nunca es demasiado tarde para decidir que mereces respeto. Si están viendo este video y se sienten identificados con mi historia, quiero que sepan algo. Ustedes también merecen respeto. No importa su edad, no importa su situación, no importa si son padres o hijos o hermanos o amigos. Todos merecemos ser tratados con dignidad. Y si son hijos que están viendo esto, reflexionen sobre cómo tratan a sus padres. Las palabras que dicen en un momento de ira pueden tener consecuencias que duran para siempre. El amor de un padre no es infinito si no viene acompañado de respeto. Esta es mi historia, esta es mi verdad, y espero que sirva para que otros no tengan que pasar por el mismo dolor que yo pasé. Déjenme en los comentarios qué piensan de todo esto. ¿Creen que tomé la decisión correcta? ¿Han vivido algo similar? Sus experiencias pueden ayudar a otros que están pasando por situaciones parecidas. Y por favor, compartan este video con alguien que necesite escuchar esta historia. A veces necesitamos que otros nos despierten a la realidad de que merecemos respeto, que merecemos dignidad, que merecemos amor verdadero, no solo amor condicionado. Hasta la próxima. Y recuerden, nunca es demasiado tarde para reclamar su valor. YouTube. Cuando mi hijo gritó que solo estorbaba, cambié mi testamento esa misma noche. Introducción. ¿Alguna vez han sentido que su mundo se derrumba con una sola frase? Yo lo viví. Era una noche como cualquier otra. O eso pensaba. Hasta que mi propio hijo, el ser humano al que dediqué 30 años de mi vida, me miró directamente a los ojos y me gritó con una frialdad que jamás olvidaré. Solo estorbas en mi vida, papá. Ojalá pudieras desaparecer de una vez. ¿Saben qué se siente cuando las palabras de tu hijo se clavan como dagas en el corazón? ¿Pueden imaginar el silencio ensordecedor que siguió a esas palabras? Yo me quedé ahí, inmóvil, sintiendo como si 30 años de amor, sacrificio y dedicación se evaporaran en el aire como humo. Pero ¿saben qué hice esa misma noche? Cuando el reloj marcaba las 2 de la madrugada y no podía dormir del dolor que sentía en el pecho, abrí mi computadora, busqué los documentos de mi testamento y lo cambié completamente. Si están viendo esto desde su celular, por favor toquen la pantalla hacia arriba. Eso ayuda muchísimo a que este video llegue a más personas que necesitan escuchar esta historia. ¿De qué país nos están viendo? ¿Qué hora es ahí donde están? Déjenlo en los comentarios porque me encanta saber que hay personas de todo el mundo que entienden que las palabras tienen poder, que tienen consecuencias reales. Hoy voy a contarles una historia que cambiará la forma en que ven las relaciones familiares para siempre. Esta no es una historia inventada, no es ficción. Esta es mi vida, mi dolor, mi decisión. Y si conocen a alguien que necesita escuchar esto, compartan este video con esa persona, porque a veces necesitamos que otros nos despierten a la realidad. La noche que cambió todo. Todo comenzó con algo tan simple como una discusión sobre la televisión. ¿Pueden creer eso? 30 años de relación padre-hijo destruidos por una discusión sobre qué programa ver. Pero la verdad es que no se trataba realmente de la televisión, ¿verdad? Nunca se trata de la cosa pequeña que detona la explosión. Se trata de años de pequeños desprecios acumulados, de faltas de respeto que uno va tragando pensando que es normal, que es parte de la vida familiar. Mi hijo tenía 30 años. 30 años. No era un adolescente rebelde. No era un niño berrinchudo. Era un hombre adulto que vivía en mi casa, que comía de mi refrigerador, que usaba mi internet, que manejaba el carro que yo pagué. Y cuando le pedí, con todo el respeto del mundo, si podíamos cambiar de canal porque quería ver las noticias, él explotó. ¿Saben lo que me duele más? No fueron solo las palabras, fue la manera en que me miró, como si yo fuera un estorbo, como si mi existencia en mi propia casa fuera una molestia para él. ¿Cómo llegamos a ese punto? ¿En qué momento un padre se convierte en el enemigo de su propio hijo? Durante años yo había justificado su comportamiento. Está estresado por el trabajo, me decía a mí mismo. Está pasando por una etapa difícil, ya madurará. Pero esa noche, cuando me gritó que solo estorbaba su vida, me di cuenta de que había estado viviendo una mentira. Mi hijo no me respetaba. Y lo peor de todo es que yo había permitido que llegáramos a ese punto. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez por qué aceptamos de nuestros hijos comportamientos que jamás aceptaríamos de un extraño? Si un desconocido en la calle me hubiera dicho esas palabras, yo habría seguido mi camino sin darle importancia. Pero cuando es tu propio hijo,
Cada palabra se convierte en una bala que atraviesa directamente el corazón. Después de que él salió azotando la puerta, me quedé sentado en mi sala, en la misma silla donde lo había arrullado cuando era bebé, en la misma silla donde lo había ayudado con su tarea cuando era niño, en la misma silla donde habíamos visto películas juntos cuando era adolescente, y lloré. Lloré como no había llorado desde la muerte de mi esposa. ¿Saben por qué lloré? No solo por las palabras. Lloré porque me di cuenta de que había perdido a mi hijo hace mucho tiempo, y yo había estado demasiado ciego para verlo. Lloré porque entendí que todo el amor que le había dado, todos los sacrificios que había hecho por él, no habían servido para criar a un hombre que me respetara. Esa noche, mientras caminaba por la casa vacía, me hice preguntas que nunca pensé que tendría que hacerme. ¿Qué clase de padre fui? ¿Dónde me equivoqué? ¿Cómo pude permitir que mi hijo creciera pensando que podía tratarme de esa manera? Pero también me hice otra pregunta más importante. ¿Por qué tengo que aceptar esto? A las 2 de la madrugada, cuando todo estaba en silencio y solo se escuchaba el tic-tac del reloj de la cocina, tomé una decisión. Abrí mi computadora, busqué los documentos de mi testamento y comencé a hacer cambios. No lo hice por venganza, lo hice por dignidad. ¿Ustedes creen que un padre que ha trabajado toda su vida para dejarle algo a sus hijos debería aceptar cualquier tipo de trato? ¿Creen que el amor incondicional significa permitir que te pisoteen? Esa noche entendí que había una diferencia enorme entre amar incondicionalmente y permitir que me faltaran al respeto. Mientras cambiaba los documentos, recordé cada sacrificio que había hecho. Recordé las noches sin dormir cuando él estaba enfermo. Recordé los trabajos extra que tomé para pagarle la universidad. Recordé cómo vendí mi carro para comprarle el suyo. Recordé cómo cancelé vacaciones para darle dinero cuando lo necesitaba. Y me pregunté, ¿todo eso valía tan poco para él que podía tratarme como un estorbo? La decisión no fue fácil. Cada vez que borraba su nombre de un documento, sentía como si estuviera borrando 30 años de mi vida, pero también sentía algo que no había sentido en mucho tiempo: respeto por mí mismo. Por primera vez en años, estaba defendiendo mi dignidad. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto? Que tuve que llegar a los 65 años para aprender que merezco respeto, incluso de mis propios hijos, que tuve que experimentar el dolor más profundo que puede sentir un padre para entender que el amor propio no es egoísmo. Las consecuencias inesperadas. Durante las siguientes semanas, mi hijo actuó como si nada hubiera pasado. ¿Pueden creer eso? Para él, gritarle a su padre que solo estorbaba era tan normal que ni siquiera sintió la necesidad de disculparse. Seguía llegando a la casa, abriendo el refrigerador, usando mis cosas, como si tuviera todo el derecho del mundo a hacerlo después de haberme humillado de esa manera. Pero yo había cambiado. Ya no era el mismo hombre que aceptaba cualquier cosa por mantener la paz familiar. Cada vez que lo veía actuar con esa naturalidad, me confirmaba que había tomado la decisión correcta. ¿Cómo puede alguien ser tan inconsciente del daño que causó? ¿Cómo puede dormir tranquilo después de destrozar el corazón de su padre? La primera persona en enterarse del cambio en mi testamento fue mi hermana. Ella vino a visitarme un domingo, como siempre hacía, y notó que algo era diferente en mí. «Te ves más tranquilo», me dijo. Y tenía razón. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía en paz conmigo mismo. Cuando le conté lo que había pasado y lo que había hecho, su reacción me sorprendió. Esperaba que me regañara, que me dijera que estaba siendo demasiado drástico. Pero en lugar de eso, me abrazó y me dijo, ya era hora de que te defendieras. ¿Saben qué significa eso? Significa que mi propia hermana había estado viendo cómo mi hijo me faltaba al respeto y había estado esperando a que yo reaccionara. ¿Cuántas personas en nuestras vidas ven cómo nos maltratan y no dicen nada porque piensan que es asunto de familia? ¿Cuántas veces permitimos que nos pisoteen porque creemos que es normal en las relaciones familiares? Mi hermana me contó cosas que yo no sabía. Me dijo que mi hijo había hablado mal de mí con otros familiares, que había dicho que yo era anticuado y molesto, que había comentado que estaba esperando a que yo muriera para poder hacer lo que quisiera con la casa. ¿Pueden imaginar cómo se siente un padre al escuchar eso? ¿Pueden entender el dolor de saber que tu propio hijo está esperando tu muerte? Pero ¿saben qué fue lo que más me dolió de todo lo que me contó mi hermana? Me dijo que cuando otros familiares lo defendían, cuando le decían que me tratara mejor, él respondía, mi papá me aguanta todo porque sabe que soy lo único que tiene. ¿Pueden creer esa arrogancia? ¿Pueden entender cómo alguien puede ser tan cruel? En ese momento entendí que mi hijo no solo no me respetaba, sino que me tenía lástima. Pensaba que yo era tan patético, tan desesperado por su amor, que iba a aguantar cualquier cosa que me hiciera. Y lo peor es que tenía razón. Hasta esa noche, hasta esas palabras que me despertaron, yo había estado aguantando todo. Decidí que era hora de que él supiera lo que había hecho. No se lo dije directamente. En lugar de eso, dejé los documentos del Nuevo Testamento en mi escritorio, donde él pudiera verlos accidentalmente, cuando viniera a pedirme dinero, como siempre hacía. ¿Saben cuál fue su reacción cuando encontró los documentos? No fue de arrepentimiento, no fue de reflexión, fue de furia. Vino a buscarme gritando,
¿cómo puedes hacer esto? Soy tu hijo. Y yo le respondí con una calma que no sabía que tenía. Exactamente, eres mi hijo, y mira cómo me tratas. Esa conversación fue reveladora. Por primera vez, mi hijo se dio cuenta de que sus acciones tenían consecuencias reales. Por primera vez, entendió que el respeto no se da por obligación, sino que se gana. Pero, ¿saben qué fue lo más triste? Que su primera preocupación no fue el daño que me había causado, sino el dinero que iba a perder. Papá, yo no hablaba en serio cuando dije eso, me dijo. Estaba enojado. ¿Pueden creer esa justificación? Como si la ira fuera una excusa para destrozar el corazón de tu padre. ¿Cuántas veces usamos la frase «estaba enojado» para justificar comportamientos que jamás deberíamos tener? Le expliqué que las palabras no se pueden deshacer, que el daño ya estaba hecho, que durante 30 años yo había estado esperando que madurara, que aprendiera a respetarme y que esa noche me había demostrado que nunca iba a pasar. ¿Saben qué me respondió? Pero yo te quiero, papá. Como si el cariño fuera suficiente para justificar la falta de respeto. ¿Ustedes creen que alguien que te quiere de verdad puede decirte que solo estorbas en su vida? ¿Creen que alguien que te ama puede tratarte como si fueras invisible, como si tus sentimientos no importaran? Yo ya no lo creo. La noticia del cambio en mi testamento se extendió por toda la familia. Algunos me apoyaron, otros me criticaron. Mis sobrinos, que siempre habían sido respetuosos conmigo, de repente se volvieron más cariñosos, más atentos. ¿Casualidad? No lo creo. Pero al menos ellos habían demostrado durante años que me valoraban como persona, no solo como una fuente de herencia futura. Mi hijo comenzó a intentar arreglar las cosas, pero sus intentos eran superficiales, calculados. De repente se acordaba de llamarme, de preguntarme cómo estaba, de invitarme a almorzar. Pero yo podía ver a través de su actuación. No era arrepentimiento genuino. Era pánico por las consecuencias de sus acciones. ¿Saben cómo puedes distinguir entre arrepentimiento real y arrepentimiento fingido? El arrepentimiento real viene acompañado de cambios de comportamiento, de reflexión profunda, de un entendimiento genuino del daño causado. El arrepentimiento fingido viene acompañado de excusas, de intentos de minimizar el daño, de urgencia por arreglar las cosas rápidamente. Reflexiones y aprendizados. Durante los meses que siguieron a esa noche, tuve mucho tiempo para reflexionar sobre lo que había pasado. Me hice preguntas difíciles sobre mi papel como padre, sobre las decisiones que había tomado, sobre los patrones que había permitido que se establecieran en nuestra relación. ¿Saben cuál fue la pregunta más difícil que me hice? ¿Fui yo quien creó este monstruo? ¿Fui yo quien, con mi amor incondicional malentendido, le enseñé a mi hijo que podía tratarme de cualquier manera sin consecuencias? La respuesta fue dolorosa pero necesaria. Sí, en parte, sí fui yo. Durante años, había justificado su comportamiento irrespetuoso como carácter fuerte o personalidad independiente. Había aceptado sus faltas de respeto pensando que era mejor mantener la paz que confrontar los problemas. Había priorizado tener una relación con él, aunque fuera tóxica, que no tener ninguna relación. Pero ¿saben qué entendí? Que al no establecer límites claros, al no exigir respeto, yo le había enseñado que mi dignidad no tenía valor. Le había mostrado que podía pisotearme sin consecuencias. Y un hijo que aprende que puede faltar al respeto a su padre, aprenderá que puede faltar al respeto a cualquier persona. ¿Cuántos padres están cometiendo el mismo error que yo cometí? ¿Cuántos están confundiendo amor incondicional con permitir cualquier comportamiento? El amor incondicional no significa aceptar faltas de respeto. Significa amar a pesar de los defectos, pero también significa enseñar lo que está bien y lo que está mal. Pensé mucho en las palabras que mi hijo me había dicho. Solo estorbas en mi vida. ¿Saben qué es lo más terrible de esas palabras? Que revelaron lo que él realmente pensaba de mí. No fueron dichas en un momento de ira ciega. Fueron la expresión cruda de sus sentimientos reales hacia mí. ¿Cómo puede un hijo llegar a ver a su padre como un estorbo? ¿En qué momento perdí mi lugar de respeto en su vida? Creo que fue un proceso gradual. Cada vez que acepté una falta de respeto menor, cada vez que justifiqué su comportamiento, cada vez que prioricé su comodidad sobre mi dignidad, estaba perdiendo un poco más de su respeto. Los padres tenemos una tendencia a sacrificarnos por nuestros hijos, y eso está bien. Pero cuando el sacrificio se convierte en autodestrucción, cuando el amor se convierte en permitir que nos pisoteen, creo que es cuando perdemos de vista que también somos seres humanos dignos de respeto. ¿Ustedes creen que merecemos respeto solo cuando somos jóvenes, solo cuando somos productivos, solo cuando somos útiles? ¿O creen que merecemos respeto simplemente por ser seres humanos, independientemente de nuestra edad o nuestras circunstancias? Mi hijo había llegado a verme como alguien que había cumplido su función y que ahora solo estaba en el camino, como un mueble viejo que ocupaba espacio en la casa. Y yo, sin darme cuenta, había aceptado ese papel. Había aceptado ser invisible, ser ignorado, ser tratado como algo sin importancia. Pero esa noche, cuando cambié mi testamento, no solo estaba cambiando documentos legales, estaba reclamando mi dignidad. Estaba diciéndole al mundo, y diciéndome a mí mismo, que tengo valor,
que merezco respeto, que no soy un estorbo en la vida de nadie. ¿Saben qué fue lo más liberador de todo ese proceso? Darme cuenta de que no necesitaba la aprobación de mi hijo para sentirme valioso. Durante años había dependido de su cariño, de su atención, de su reconocimiento para sentirme como un buen padre. Pero esa noche entendí que el valor de una persona no depende de cómo otros la traten. La decisión de cambiar mi testamento no fue solo sobre dinero, fue sobre enviar un mensaje claro. Las acciones tienen consecuencias, las palabras tienen poder, y el respeto no es opcional en ninguna relación, ni siquiera en las familiares. ¿Creen que fue la decisión correcta? ¿Creen que fui demasiado drástico? Honestamente, algunos días lo dudo. Algunos días me pregunto si debería haber dado más oportunidades, si debería haber tratado de hablar más antes de tomar esa decisión tan definitiva. Pero entonces recuerdo esas palabras, solo estorbas en mi vida. Y recuerdo años de faltas de respeto acumuladas. Y recuerdo que mi dignidad tiene valor. Y sé que, aunque fue doloroso, fue necesario. ¿Ustedes han tenido que tomar decisiones difíciles para proteger su dignidad? ¿Han tenido que alejarse de personas que aman pero que no los respetan? Es una de las decisiones más difíciles que podemos tomar, pero a veces es la única manera de recuperar nuestro valor propio. Ahora, varios meses después, puedo decir que mi relación con mi hijo está en un lugar diferente. No estoy seguro de si es mejor o peor, pero definitivamente es más honesta. Él sabe que sus acciones tienen consecuencias, y yo sé que merezco respeto. ¿Habrá reconciliación? No lo sé. Depende de si él puede entender realmente el daño que causó, de si puede cambiar genuinamente su actitud hacia mí. Pero ya no estoy desesperado por su aprobación. Ya no estoy dispuesto a aceptar cualquier cosa solo por mantener una relación. ¿Saben qué es lo más importante que he aprendido de todo esto? Que nunca es demasiado tarde para reclamar tu dignidad. Que nunca es demasiado tarde para establecer límites, que nunca es demasiado tarde para decidir que mereces respeto. Si están viendo este video y se sienten identificados con mi historia, quiero que sepan algo. Ustedes también merecen respeto. No importa su edad, no importa su situación, no importa si son padres o hijos o hermanos o amigos. Todos merecemos ser tratados con dignidad. Y si son hijos que están viendo esto, reflexionen sobre cómo tratan a sus padres. Las palabras que dicen en un momento de ira pueden tener consecuencias que duran para siempre. El amor de un padre no es infinito, sino viene acompañado de respeto. Conclusión. Han pasado 8 meses desde esa noche que cambió todo. 8 meses desde que mi hijo me gritó que solo estorbaba su vida. 8 meses desde que tomé la decisión más difícil de mi vida como padre. Y hoy, mientras grabo este video, puedo decirles que no me arrepiento de nada de lo que hice. Pero la historia no termina ahí. Si están viendo esto desde su celular, toquen la pantalla hacia arriba una vez más, porque lo que voy a contarles ahora es la parte más importante de toda esta experiencia. ¿De qué país nos están viendo en este momento? ¿Qué hora es donde están? Me da mucha curiosidad saber dónde está llegando esta historia, porque sé que el dolor de un padre irrespetado no conoce fronteras ni horarios. ¿Saben qué es lo más doloroso de todo este proceso? No fueron las palabras de mi hijo esa noche, no fue cambiar el testamento, no fueron las discusiones familiares que siguieron. Lo más doloroso fue darme cuenta de que había estado viviendo una mentira durante años. Había estado fingiendo que tenía una buena relación con mi hijo cuando en realidad era su empleado, su banco personal, su sirviente. 3 semanas después de cambiar mi testamento, mi hijo vino a buscarme, pero no vino a disculparse, no vino a reflexionar sobre lo que había pasado, vino a manipularme. ¿Pueden creer eso? Llegó con flores compradas en la gasolinera, con una sonrisa forzada y me dijo: «Papá, ya hablé con mi novia y ella dice que debería pedirte perdón». ¿Escucharon bien? Su novia tuvo que decirle que debería disculparse conmigo. ¿Qué clase de persona necesita que otros le digan que debe pedir perdón después de destrozar el corazón de su padre? ¿Qué clase de hombre de 30 años no tiene la conciencia suficiente para saber cuándo ha lastimado profundamente a alguien? En ese momento entendí que mi hijo no solo no me respetaba, sino que carecía de empatía básica. Su disculpa fue peor que su silencio. Me dijo: «Perdón, papá, pero tú sabes que cuando me enojo digo cosas que no siento». ¿Pueden analizar esa frase conmigo? Cuando me enojo digo cosas que no siento, como si la ira fuera una enfermedad que lo poseyera y lo hiciera decir cosas sin su consentimiento, como si él no fuera responsable de las palabras que salen de su boca. Le pregunté directamente: «¿Entonces no sientes que estorbo en tu vida?» ¿Y saben qué me respondió? Se quedó callado. Ese silencio me dijo más que 1000 palabras. En el fondo, él sí creía que yo estorbaba. Sus disculpas no eran por haber mentido, sino por haber dicho la verdad de una manera muy cruda. ¿Ustedes creen que alguien puede disculparse genuinamente por algo que realmente siente? ¿Creen que se puede pedir perdón por decir la verdad? Yo aprendí que no.
Mi hijo no se estaba disculpando por haberme lastimado, se estaba disculpando por haber sido descubierto en sus verdaderos sentimientos hacia mí. Durante las siguientes semanas, él intensificó sus esfuerzos por recuperarme. De repente recordó que era el Día del Padre, algo que había ignorado durante los últimos 5 años. De repente quería almorzar conmigo todos los domingos. De repente se interesaba por mi salud, por mis planes, por mi bienestar. Pero todo se sentía tan falso, tan calculado. ¿Saben cómo se siente recibir cariño fingido? Es peor que recibir indiferencia. Al menos la indiferencia es honesta. El cariño fingido es una humillación constante porque ambos saben que no es real, pero uno de los dos está actuando como si lo fuera. Un día, mientras almorzábamos en un restaurante que él había elegido, me hizo una pregunta que reveló todo. Papá, ¿cuándo vas a arreglar lo del testamento? Ahí estaba. Después de semanas de atenciones falsas, de sonrisas forzadas, de conversaciones superficiales, finalmente llegó al punto que realmente le importaba. No mi bienestar, no nuestra relación, no el daño que me había causado. El dinero. ¿Pueden imaginar lo que se siente ser reducido a una cuenta bancaria por tu propio hijo? ¿Pueden entender el dolor de darse cuenta de que todo el amor renovado que había estado recibiendo tenía un precio? En ese momento, confirmé que había tomado la decisión correcta. Le dije con toda la calma del mundo, el testamento está perfecto como está ahora. Su máscara se cayó inmediatamente. La sonrisa desapareció, la falsedad se esfumó, y por primera vez en semanas vi a mi hijo real, el que realmente era, el que me veía como un obstáculo para su felicidad. Pero papá, yo soy tu único hijo, me dijo, como si eso fuera suficiente, como si el simple hecho de compartir mi sangre le diera derecho a tratarme como basura y después recibir todo lo que yo había trabajado durante décadas para construir. ¿Ustedes creen que los lazos de sangre son suficientes para justificar cualquier comportamiento? ¿Creen que ser familia nos da carta blanca para lastimarnos sin consecuencias? Yo ya no lo creo. He aprendido que el respeto se gana, no se hereda. Desde ese almorzar, nuestra relación cambió otra vez. Él dejó de fingir que le importaba mi bienestar. Volvió a ser el mismo de siempre, pero ahora con un resentimiento adicional. Ahora no solo me veía como un estorbo, sino como un estorbo vengativo que había tenido la audacia de defenderse. ¿Saben qué fue lo más revelador de todo? Que otros familiares comenzaron a contarme cosas que mi hijo había dicho sobre mí durante años, cosas que nunca me habían dicho porque pensaban que me lastimarían demasiado. Pero ahora, viendo que yo había tomado una posición firme, se sintieron libres de ser honestos conmigo. Mi cuñada me contó que en las reuniones familiares, cuando yo no estaba presente, mi hijo se quejaba constantemente de mí. Decía que era demasiado entrometido, que no sabía cuándo morir, que estaba esperando a que me enfermara para poder vivir su vida libremente. ¿Pueden imaginar cómo se siente un padre al escuchar eso? Mi sobrino, que siempre había sido respetuoso conmigo, me confesó que mi hijo le había dicho en varias ocasiones que yo era un viejo patético que no entendía que ya no era necesario. ¿Necesario para qué? ¿Para la vida de mi propio hijo? ¿Cuándo un padre deja de ser necesario para su hijo? Pero ¿saben qué fue lo que más me impactó de todas esas revelaciones? Que durante años, mi hijo había estado hablando de mí como si ya estuviera muerto, como si fuera solo un obstáculo temporal en su camino hacia la felicidad, como si mi única función fuera dejarle una herencia y desaparecer de su vida. ¿Cómo puede un hijo llegar a sentir eso hacia su padre? ¿En qué momento del crecimiento de una persona se rompe esa conexión básica de amor y respeto hacia quien te dio la vida? Creo que es cuando esa persona nunca aprendió gratitud, nunca aprendió empatía, nunca aprendió que otros seres humanos tienen sentimientos y dignidad. Y aquí viene la parte más difícil de admitir. Yo contribuí a crear esa mentalidad en él. Durante años, yo había actuado como si mi único propósito fuera servirle, como si mi felicidad dependiera de la suya, como si mi valor como persona estuviera determinado por su aprobación. Le había enseñado, sin querer, que yo existía para él, no como una persona independiente con mis propios sueños, deseos y necesidades. Le había mostrado que podía tomar todo de mí sin dar nada a cambio. Le había demostrado que su comodidad era más importante que mi dignidad. ¿Cuántos padres están cometiendo el mismo error que yo cometí? ¿Cuántos están tan desesperados por el amor de sus hijos que están dispuestos a sacrificar su propia identidad? Es una trampa peligrosa porque crea hijos que no ven a sus padres como seres humanos completos, sino como recursos para ser utilizados. Ahora, 8 meses después, puedo decir que mi vida ha cambiado completamente. No solo por el tema del testamento, sino porque he recuperado algo que había perdido hace mucho tiempo. Mi autoestima. Por primera vez en años, me siento valioso por quien soy, no por lo que puedo dar. Mi hijo y yo casi no hablamos ahora. Él vive su vida, yo vivo la mía. Ya no hay pretensiones, ya no hay falsedad, ya no hay manipulación. Es doloroso, pero es honesto. Y prefiero una relación dolorosa pero honesta que una relación cómoda pero falsa. ¿Creen que hice lo correcto?
¿Creen que debería haber seguido aceptando su falta de respeto para mantener la relación? ¿Creen que un padre debe aguantar cualquier cosa de sus hijos? Honestamente, ya no me importa tanto la opinión de otros. He aprendido que la única opinión que realmente importa sobre mi vida es la mía. Pero sí me importa que otros padres que están pasando por situaciones similares entiendan que tienen opciones, que no tienen que aceptar faltas de respeto solo porque vienen de sus hijos, que establecer límites no es falta de amor, es amor propio. Y a los hijos que están viendo esto, quiero decirles algo importante. Sus padres no son inmortales, no son insensibles, no son recursos infinitos, son seres humanos con sentimientos, con dignidad, con derecho al respeto. Las palabras que les dicen hoy pueden ser las últimas que intercambien, y realmente quieren que esas palabras sean de desprecio. ¿Saben cuál es la mayor ironía de toda esta situación? Que al cambiar mi testamento, al defender mi dignidad, al establecer límites, probablemente le hice el favor más grande de su vida a mi hijo. Le enseñé que las acciones tienen consecuencias, que el respeto es importante, que no puede tratar a las personas como objetos desechables. Si algún día él madura lo suficiente para entender eso, tal vez podremos tener una conversación real. Tal vez pueda disculparse genuinamente, no por haber dicho la verdad, sino por haber permitido que esa verdad se convirtiera en su realidad. Tal vez pueda reconocer que yo no estorbo en su vida, sino que soy una parte importante de ella que él decidió ignorar. Pero mientras tanto, yo sigo adelante. He redescubierto pasatiempos que había abandonado por estar siempre disponible para él. He fortalecido relaciones con familiares y amigos que realmente me valoran. He aprendido a disfrutar mi propia compañía sin sentirme solo. ¿Saben qué es lo más liberador de todo? Que ya no estoy caminando sobre cáscaras de huevo en mi propia casa. Ya no estoy midiendo cada palabra que digo para no molestarlo. Ya no estoy sacrificando mis preferencias para mantenerlo contento. Finalmente, después de años, me siento libre en mi propia vida. Esta historia no tiene un final feliz en el sentido tradicional. No hubo reconciliación emotiva, no hubo lágrimas de arrepentimiento, no hubo promesas de cambio, pero tiene algo mejor. Tiene verdad. Y a veces la verdad es más valiosa que la felicidad superficial. Si están viendo este video y se sienten identificados con mi historia, quiero que sepan que no están solos. Miles de padres en todo el mundo están pasando por situaciones similares, y es importante que sepan que tienen derecho a exigir respeto, independientemente de la edad que tengan. Por favor, compartan este video con alguien que pueda necesitar escuchar esta historia. A veces necesitamos ver el ejemplo de otros para encontrar el valor de defender nuestra propia dignidad. Y si conocen a algún hijo que esté tratando mal a sus padres, muéstrenle este video. Tal vez pueda evitar que lleguen al punto al que llegamos nosotros. Déjenme en los comentarios qué piensan de todo esto. ¿Creen que fui demasiado drástico? ¿Creen que debería dar más oportunidades? ¿Han vivido algo similar? Sus experiencias pueden ayudar a otros que están enfrentando decisiones difíciles en sus relaciones familiares. Y recuerden algo muy importante. Nunca es demasiado tarde para reclamar su dignidad. Nunca es demasiado tarde para establecer límites. Nunca es demasiado tarde para decidir que merecen respeto. Su valor como persona no depende de cómo otros los traten, sino de cómo ustedes se permiten ser tratados. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por acompañarme en este proceso de redescubrimiento personal. Y sobre todo, gracias por recordarme que hay personas en el mundo que entienden la importancia del respeto mutuo, sin importar la relación familiar que tengamos. Esta es mi verdad, esta es mi decisión, y esta es mi vida, finalmente vivida en mis propios términos.